Como les comentaba, bienvenidos a todas y a todas, y como maquinista del tren de la felicidad, mi nombre es Idaira Cabrera, de esta red de apoyo de las cuidadoras que ofrece servicios individualizados, grupos de apoyo mutua y estos talleres virtuales de cuidado. Estamos muy ilusionados porque hoy arrancamos la programación de este año con muchas ilusiones. Hemos organizado 6 encuentros formativos que iremos teniendo a lo largo de este año a través de este espacio virtual por videollamada y esta plataforma. Y contenidos útiles. ¿Para quién? Para ustedes, personas que cuidan. Contenidos sobre cómo cuidar y enriquecernos mejor en nuestro día como cuidadoras, y sobre todo contenidos para nuestro autocuidado, tan importante para nosotras mismas como personas, como mujeres, y para fortalecernos. El taller de hoy trata sobre cuidados básicos de salud, organizado por nuestro equipo sanitario Juan Carlos Márquez, Lourdes Regalado y Sisa Martín, que han organizado este y el próximo encuentro de abril, con muchos contenidos útiles para ustedes que ya nos han demandado. Y bueno, este año pues vamos a grabar estos encuentros. De ahí que cualquier persona que no quiera que su imagen sea mostrada, por favor, solo tiene que desconectar la cámara, y nos parece una oportunidad para que este recurso, toda esta información, pues sea accesible a todas las personas que no puedan estar hoy aquí, a todas las cuidadoras de Canarias y de la península también. Pueden hacer uso del chat, como en estos espacios tienen el simbolito de la nube con los 3 puntitos a la derecha, y allí ir comentando vuestras inquietudes y sugerencias. Y sin más, porque tenemos hasta las 6:30, les dejo con Juan Carlos Márquez, enfermero comunitario de Enlaza, al que agradecemos muchísimo esta colaboración. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas y a todos a este taller de cuidado para abordar temas sencillos de cuidados básicos, que aun siendo temas sencillos son de vital importancia para la salud de las personas que están ustedes cuidando. En primer lugar, darle las gracias a CUFADE por permitir a este equipo de enfermeras que, como viene dicho Idaira, está formado por Sisa Martín Fernández, por Lourdes Regalado y por mi propia persona, me llamo Juan Carlos Márquez. Y ya sin más, vamos a empezar a compartir la pantalla. Los temas que vamos a tratar hoy son de medicación, de adherencia al tratamiento en la persona mayor, y vamos a mirar, un momentito que lo pongo en modo presentación. Ya está. Juan Carlos y las ventanitas, estupendo. Entonces, como les decía, vamos a abordar el tema de la adherencia al tratamiento en la persona mayor y las ayudas que tenemos a nuestro alcance para dosificar, la importancia de la manipulación que hacemos con estos medicamentos, los cuidados que tenemos que tener a la hora de administrarlos, en fin, una serie de cosas que iremos viendo poquito a poquito de una manera, espero que sencilla, y espero que no sea nada complicada y que se entienda. Y nada, para entrar en materia, pues vamos a definir lo que es un medicamento. Un medicamento es una sustancia simple o compuesta que se administra con fines terapéuticos. Normalmente estas sustancias suelen ser compuestas ya que tienen lo que llamamos el principio activo, que es el medicamento en sí, lo que hace efecto, y las sustancias ayudantes que ayudan a que este medicamento permanezca estable. ¿De acuerdo? Entonces, vamos también a definir lo que es una dosis, que la dosis es la cantidad de medicamento que se administra de una sola vez, y lo que es una dosis diaria, que es la suma de las dosis que deben administrarse en 24 horas. Es decir, si yo me tomo ahora un comprimido de Nolotil de forma puntual, pues la dosis sería
500 miligramos de metamizol, que es el principio activo que tiene el nolotil. La dosis diaria sería la cantidad que yo me puedo tomar en 24 horas, que son hasta 3 comprimidos, o cada 8 horas. Por lo cual, como cada cápsula tiene 500 miligramos, pues hasta 1,5 gramos sería la dosis diaria que yo me puedo tomar de metamizol. Espero que no me haya liado mucho, pero creo que es fácil de entender. Bueno, vamos a hablar un poquito de la prescripción. En España, como somos así de enrevesados, tenemos dos formas de hacer las prescripciones. No como en otros sitios de Europa, donde únicamente se puede prescribir con el nombre genérico. En España lo podemos hacer con el nombre genérico o con el nombre Sí. comercial. Entonces, si ven al margen derecho, vemos un ejemplo de prescripción con un genérico, en donde aparece el nombre del principio activo. Sería paracetamol. Y abajo tenemos el mismo principio activo, pero con nombre comercial, que sería Termalkin. El nombre comercial o de fantasía. Pues otra empresa farmacéutica a su paracetamol lo han llamado, por ejemplo, Efferalgan. En denominaciones del mismo principio activo, pero son la misma cosa. El paracetamol y el Termalkin es lo mismo. Aquí vemos un ejemplo más completo de prescripción. En la parte superior vemos paracetamol 500 miligramos. Esos numeritos que aparecen al lado corresponden al momento del desayuno, de la comida y de la cena, e indica el número de formas farmacéuticas que nos tenemos que tomar en ese momento. Si aparece un 1 al principio, pues un comprimido en el desayuno. El siguiente 1, un comprimido en la comida, el siguiente 1, un comprimido en la cena. Si no hubiera que tomarse ningún comprimido, aparecería un 0. En el medio, si fuera, por ejemplo, en el momento de la comida. Si hubiera que tomarse 2 comprimidos, aparecerían pues un 2 en el momento que tuviera que ser. Debajo vemos una prescripción más completa todavía, donde se utiliza el nombre comercial o nombre de fantasía. Tenemos Aumentine 875 miligramos, 125 miligramos cada 8 horas durante 7 días. Si vemos el envase que está en el margen derecho, vemos que el Aumentine está compuesto por amoxicilina y ácido clavulánico. La primera cantidad de miligramos corresponden a la cantidad de amoxicilina que tiene esa forma farmacéutica. La segundo número, 125 miligramos, a la cantidad de ácido clavulánico. En este caso hay que tomarlo cada 8 horas, porque es importante, en el caso de los antibióticos, mantener unos niveles en sangre para luchar contra los microorganismos. Y también es muy importante, también en los antibióticos, tomar la cantidad de días que prescriba el médico. En este caso serían 7 días. ¿Por qué? Porque aunque nosotros nos sintamos mejor, por ejemplo, al tercer o cuarto día, mucha gente deja de tomarse el antibiótico. Y esto lo que hace es que no nos hayamos acabado de curar del todo. Entonces, el microorganismo se acostumbra a este medicamento con el que estamos luchando con él y se crea lo que llamamos resistencia. ¿De acuerdo? Y entonces, la próxima vez que tengamos que utilizar la amoxicilina con ácido clavulánico, no nos será efectivo. Vemos debajo que hay diferentes formas farmacéuticas, los hay en comprimidos, los hay en sobre, comprimidos recubiertos con película, que ya más adelante hablaremos de eso. Y distintas dosificaciones. Si se fijan en el primero de la izquierda, se fijan de amoxicilina tiene 500 miligramos, porque los antibióticos van en función del peso de cada persona. Vamos a ver diferentes vías de administración de los medicamentos. Tenemos la vía oral, que es la vía más usada, en donde interviene parte del tracto digestivo en la absorción del medicamento. Pero hay que tener en cuenta que no todos los medicamentos se absorben en el estómago.
Algunos lo hacen en el intestino delgado, incluso algunos en el intestino grueso. Y es importante conocer la forma farmacéutica, como veremos más adelante, para saber utilizarlas y manipularlas. Tenemos la vía sublingual. Sublingual es debajo de la lengua. La absorción, en este caso, del medicamento se produce debajo de la boca. Se pone el comprimido debajo de la lengua porque es la zona que está más irrigada, donde mayor cantidad de vasos sanguíneos hay en la boca. A continuación tenemos la vía rectal, que la absorción se produce en el recto. Bueno, básicamente son los supositorios. Esta vía de administración es interesante porque, aunque es muy errática, porque no se sabe muy bien a veces la cantidad de medicación que se utiliza, sí que es muy rápida. Es muy rápida en su actuación, ya que el recto es una zona bastante enervada de vasos y el medicamento se absorbe con rapidez. Y esto para determinadas enfermedades es interesante. Por ejemplo, los sanitarios lo utilizamos en las personas que convulsionan cuando no tenemos una vía venosa acogida. Entonces, la vía rectal, os inyectamos el diazepam o el Valium a través de canuletas, a través de la vía rectal, que, como les digo, es muy rápido. Tenemos la vía subcutánea, que es una vía de elección cuando no se puede utilizar la vía oral, porque conlleva una serie de cuidados especiales. Y esto lo sabrán pues aquellas personas que tienen que utilizar la insulina o que tienen que utilizar la heparina, en las que se utiliza la vía subcutánea y lleva una serie de cuidados que ya sus sanitarios se encargan de explicarles con tranquilidad. Tenemos una vía intramuscular que también es bastante buena y antiguamente, no sé si se acordarán las personas mayores, se le daba mucha importancia porque tenía mucha fiabilidad esta vía. Ahora mismo con los formatos que tenemos por vía oral, ya no es tan necesario utilizar la vía intramuscular. Pero si se acuerdan las personas mayores que decían, hasta que no te manden tubos de penicilina o lo que sea, no se te va a curar esa molestia que tienes en la garganta o no se te va a curar esa infección que tienes. Porque la vía oral era más errática. Ya cada vez eh, funciona mucho mejor. La vía local o dérmica es para actuaciones de tipo local y no siempre es la de mejor elección por su efectividad. Vuelvo a remitirme a las personas con cierta edad, que antiguamente también de forma local se utilizaban, por ejemplo, los polvos de azol para las heridas que estaban infestadas. Se han dejado de usar porque efectivamente, como es una vía un poco errática también, pues crea resistencia, lo que hablábamos antes. No se produce la absorción de medicación que se tiene que producir y entonces el microorganismo se acostumbra y crea resistencia. Es su forma de defenderse contra ese ataque que le produce el antibiótico. Tenemos la vía inhalatoria. La vía inhalatoria también es una vía bastante buena, es la que se produce a través de los alveolos, del pulmón, pero también tiene unos cuidados especiales, tanto a la hora de la administración, tan importantes como los posteriores a la administración, ¿vale? Porque después de la administración a través de esta vía hay que tener unas condiciones de higiene, unos cuidados, una higiene de la boca, que son igual de importantes. Y que sus sanitarios, en caso de que ustedes la estén utilizando, ya se habrán encargado de comentarles cuáles son estos cuidados. Bueno, y hay muchas más vías, como ponemos ahí. Tenemos la vía óptica, las gotitas a través de los ojos. Perdón, la óptica a través de los oídos. La vía ocular a través de los ojos. La vía intravenosa, que es la más directa, a través de la vena. La vía intraósea, que contrariamente a lo que muchos piensan, los huesos están muy irrigados y tienen mucha sangre y es una buena vía también, ¿eh? Pero bueno, vamos a centrarnos en la vía oral, que es la más que utilizamos y la más que nos va a interesar en estos momentos. Vamos a empezar a hablar de las formas farmacéuticas que nos encontramos en la vía oral.
Tenemos, en primer lugar, las cápsulas. Las cápsulas tienen un revestimiento de gelatina dura que sirve para proteger o bien al medicamento o bien a las mucosas. Es un medicamento que a lo mejor es gastrolesivo, que lesiona el estómago, y entonces se utilizan las cápsulas para proteger esta mucosa. Y también se puede utilizar para enmascarar posibles malos sabores. Esto lo digo porque hay que tener, como veremos más adelante, tener cuidado a la hora de vaciar las cápsulas en el caso de que una persona no sea capaz de tragarse el contenido. Solamente en un caso se puede, en un caso que veremos más adelante, se puede abrir la cápsula para utilizar el, el contenido que tiene en el interior. Tenemos los comprimidos. Los comprimidos son formas farmacéuticas sólidas que están obtenidas por compresión del principio activo. No es ni menos ni más. Esta compresión ayuda a que tengamos de una forma compacta el principio activo y ayuda a la dosificación. Tenemos las grajeas, que son estas pastillitas negras que vemos aquí en el margen derecho, que no dejan de ser comprimidos igualmente, lo único que utilizan una capa abrillantada y azucarada, que normalmente se utiliza por el mal sabor que pueda tener el comprimido. Tenemos los jarabes. Los jarabes son un tipo de medicina líquida y de alta viscosidad y poseen entre sus componentes azúcares. ¿Vale? Este compuesto químico es muy importante porque cumple muchas funciones, no solo de darle un buen sabor a la mezcla, sino también de estabilizarla. Tenemos las suspensiones. La suspensión es una forma farmacéutica muy poco usual, cada vez menos, en la formulación actual, porque su uso queda limitado a aquellos principios activos que se utilizan en neonatología y en pediatría. ¿Y por qué? Porque la utilización de esta forma farmacéutica favorece el que se pueda facilita muchísimo, permite una gran flexibilidad en la dosificación. Se pueden dar dosis muy pequeñas en niños muy pequeñitos y dosis un poquito mayores en niños que son ya un poquito más grandes. Tenemos los polvos. Los polvos son mezclas homogéneas de fármacos o de sustancias químicas secas y de un tamaño menor de 1 milímetro. Normalmente están destinadas a uso interno o a uso externo, como hablamos antes de los polvos de azol, un antibiótico que ya está prácticamente en desuso. Y lo más mejor que tenemos ahora mismo, perdonen la expresión, lo más mejor, son los stick packs, que son los que vemos aquí delante, aquí en el lado derecho, vemos un sobre de Dufalac. Dufalac sería el nombre de fantasía que le da la casa Abbott a este producto, que el genérico o principio activo sería la lactulosa. Lo digo para que se vayan familiarizando, porque en la receta puede poner Dufalac o puede poner lactulosa. Bueno, el stick pack es una bolsa de forma tubular, alargada, de fácil apertura y de dosificación precisa. Es un formato de envase flexible, aséptico, limpio, práctico y puede contener un producto en estado líquido, en granulado, en polvo o en crema. Como verán, es la tendencia actual en la forma farmacéutica porque todos son ventajas. Bueno, entrando más en materia, vamos ya a ver dentro de los comprimidos algunas particularidades. Por ejemplo, los comprimidos masticables. Los masticables están elaborados con distintos métodos, tanto de granulación húmeda como de granulación seca, pero la característica que tienen es que se tienen unos gránulos blandos que facilitan la masticación en la boca. ¿De acuerdo? El ejemplo más clásico que suelen conocer muchos, casi todos ustedes, es el Arorret. Muy bien. Tenemos los comprimidos efervescentes. Los comprimidos efervescentes son comprimidos sin película, no tienen ningún tipo de película, entonces contienen sustancias ácidas y carbonatos o bicarbonatos
que reaccionan rápidamente en presencia del agua, liberando dióxido de carbono. Es una fórmula muy cómoda porque al final lo que nos queda es un líquido. Y a la hora de administrarlo es muy cómodo porque no hay esas dificultades a la hora de tragarlo. Otros comprimidos que tenemos son los bucodispersables o FLAS. Lo tienen en el lado derecho. Tienen Eferaldol FLAS. En el envase tiene que aparecer la palabra FLAS. En este caso, si se dan cuenta, para repasar volver a repasar, el nombre comercial o de fantasía sería Eferaldol. El principio activo o nombre genérico sería, si lo ven debajo en negro, paracetamol. Y la cantidad, 500 miligramos. Bueno, pues los comprimidos bucodispersables son comprimidos que no están cubiertos y están destinados a ser colocados en la boca, donde se dispersan rápidamente antes de ser tragados. Es una formulación que es muy capaz de absorber la humedad tan rápidamente que facilita la disgregación, con poquita saliva que tengamos, facilita la disgregación y es muy fácil y muy agradable de tomarla. Además, suelen ponerle un sabor también un poquito bastante agradable. Y aquí les he puesto también los comprimidos ranurados. Bueno, van a pensar que estoy un poco tonto al poner, que ustedes saben que los comprimidos granulados están ranurados precisamente para que se puedan partir. Pero hay que tener en cuenta que aunque sea en una estimación muy baja, está destinado a partirse, pero para consumirse entero. ¿Por qué? Porque este tipo de comprimido no sabemos cómo tiene la distribución del principio activo en todo el comprimido. No sabemos si es de una forma, de una manera uniforme. Con lo cual, al ingerir de una de las mitades, pues podemos estar tomando más cantidad de la que nos han prescrito. Todos sabemos que muchas veces no queda más remedio y nos mandan medio comprimido de tal medicación o de tal otra. Lo interesante sería tomar el medio comprimido y guardar el otro medio para así en la próxima dosis que nos vayamos a tomar, coger equilibrando la dosis para que sea de una manera más homogénea. Aunque al partirlos tampoco se crea una gran diferencia, pero que sepan que existe esa diferencia, que el tema de que los comprimidos sean ranurados es para tener la posibilidad de tomarlo, sobre todo si son muy grandes, partidos. En este caso, cuando viene el ranurado, se podrían machacar. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito más de la manipulación. Tenemos la forma farmacéutica de liberación retardada. En la caja va a aparecer la palabra retard, como lo están viendo aquí. Estos comprimidos no se pueden partir ni se pueden triturar. Para hacer repaso, diremos que el nombre de fantasía es el Voltaren Retard, de 100 miligramos. El principio activo, lo leen debajo, diclofenaco sódico. ¿De acuerdo? Entonces, estas formas farmacéuticas son medicamentos con una cubierta especial que permite, una vez dentro del organismo, liberar lentamente el fármaco. Entonces, este efecto sirve para reducir el número de tomas diarias, de modo que en vez de varios comprimidos al día, suele ser suficiente con uno o dos. Yo les explico. El Voltaren normalmente se toma cada 8 o cada 12 horas y suele ser de 50 miligramos. Nos tendríamos que tomar 2 o 3 al día. Con un comprimido de Voltaren Retard, como la liberación es poco a poco, vamos a tener suficiente para todo el día. Yo creo que se puede entender bastante bien. ¿Cuál es el problema? Si se trituran estos comprimidos o se parten estos comprimidos,
desaparece esta cubierta. Entonces se libera todo el contenido. Y esto puede desencadenar problemas de sobredosificación. Estamos tomando una dosis que sería para 24 horas, toda de una vez, lo cual podría ser una complicación. ¿De acuerdo? Formas farmacéuticas de liberación retardada. Aparece en la palabra retard. No se pueden partir, no se pueden triturar. Tenemos a continuación las formas farmacéuticas con cubierta entérica o gastroresistente. Entérica viene de entero, que significa intestino, y gastroresistente viene de gastro, que viene de estómago. Gas que resiste el estómago, cubierta entérica, que tiene que llegar al intestino. Estas formas, estos medicamentos tienen una cubierta especial que la finalidad es la que no se disuelvan en el estómago, sino en el intestino. Normalmente esta cubierta se utiliza en medicamentos que no resisten la acidez del estómago o porque pueden irritar el estómago. Y es que el inicio de la acción tiene que realizarse en el intestino. Si nosotros rompemos o machacamos este comprimido de cubierta entérica o gastroresistente, pues estaremos haciendo que la acción de absorción no se produzca en el intestino, sino que se produzca antes. Y entonces, pues no lo estemos tomando de la manera adecuada, ni nos dé la solución adecuada a nuestro problema. Repasamos una vez más, Atemperartor, el nombre de fantasía, nombre comercial, valproato de magnesio debajo, nombre genérico. Tenemos los comprimidos sublinguales. Ya ven que pongo aquí en el lado izquierdo que este se puede partir. Es más, muchos de ustedes se habrán tomado alguna vez algún captopril sublingual para bajar la tensión y ven que el sanitario que se los da muchas veces lo parte y le dice, ponte esta pastillita partida debajo de la lengua. ¿Vale? Lo que no se puede es triturar. Pero si son comprimidos destinados, como hablamos en su momento, a absorberse debajo de la lengua, porque hay una gran irrigación de los vasos, y entonces se puede partir sin problema. Los comprimidos efervescentes es una perogrullada, pero si ya es una forma farmacéutica que cuando se ponga en contacto con agua se va a disolver, pues tampoco es necesario ni partirla ni triturarla. ¿De acuerdo? Entonces, repasamos una vez más. Bayer le puso el nombre de aspirina, que es el medicamento más famoso de la historia, a el principio activo, que lo tienen debajo, ácido acetilsalicílico. Cápsulas con microesferes o microgránulos. Estas cápsulas, ¿se acuerdan que al principio les comenté que había unas que se podían abrir? Son estas, las cápsulas con microesferes o microgránulos. Vamos a ver, esta cápsula lo que contiene son microgránulos, que son comprimiditos muy pequeños. Entonces, la dosificación, si eso no viniera en cápsula, sería muy difícil, porque a lo mejor le dirían, te tienes que tomar 27 de esos granulitos. Entonces, si eso lo metes dentro de una cápsula, la fórmula farmacéutica es mucho más cómoda. Con lo cual, sí se pueden abrir. Lo que no se pueden es triturar, porque los microgránulos son comprimidos chiquititos que normalmente van a ser gastroresistentes. Normalmente. ¿De acuerdo? Se puede, solo en este caso, de los microesferes o microgránulos, la cápsula se puede abrir. No se puede triturar. Aquí tenemos uno de los ejemplos más claros de todos. Tenemos un envase con una forma farmacéutica. El nombre comercial o de fantasía es Pentasa 4 gramos. El principio activo es la mesalazina. Y leen ustedes que es un granulado de liberación prolongada. Viene en un stick pack,
Con lo cual se abre de forma fácil por esta ranurita de aquí, y si se fijan, cuesta un poquito de ver, debajo pone vía oral, no masticar, porque lo que hablábamos, no se puede triturar. Este es un medicamento que se absorbe en las partes finales del intestino, casi en el intestino grueso, ¿de acuerdo? Entonces tiene que llegar atravesar el intestino, que es larguísimo, donde se produce su actuación. Esto lo habíamos puesto como ejemplo. Y ahora vamos a hablar un poquito de las ayudas a la dosificación. Y Daira me va a matar, pero yo les voy a decir que yo tenía un vídeo monísimo para esto, pero no lo puedo poner porque con esta aplicación que tenemos, pues los vídeos no se ven. Y era un vídeo muy simpático y me he quedado sin poder utilizarlo. Pero bueno, las ayudas básicamente que tenemos son el pastillero semanal, que es muy práctico, evita errores, evita equivocaciones, evita olvidos. Me habré tomado, ¿cuántas veces nos pasa? ¿Ya me tomé la del desayuno? Pues no me acuerdo, no me acuerdo si me la tomé, porque claro, entramos en en unas prisas que muchas veces no nos damos cuenta, y con el pastillero semanal es muy fácil pues seguir la pauta de medicación en un momento dado. Y luego, mucho más moderno, ahora tenemos lo que se llama el SPD, que es el Sistema Personalizado de Dosificación de Medicamentos, SPD. Para hablar en plata, es el pastillero que utilizan en las farmacias. Ya en todas las farmacias, por lo menos en las del municipio donde trabajo yo, y yo creo que en todas las farmacias de Tenerife, eh, se pueden utilizar los pastilleros, que es una forma muy cómoda de, pues eso, de gestionar la dosificación de una ayuda para evitar errores, olvidos y demás. Vamos a ir ya directamente a la administración en personas mayores o que tienen ciertas dificultades a la hora de tragar. Nos encontraremos con la persona, esté sentado mejor, en una posición cómoda, con un ambiente tranquilo, para eso, para que no haya estrés, para que no haya olvido, se lo di, no se lo di, que se eviten distracciones. Y tendremos que evitar la hiperextensión del cuello. Esta es una recomendación que voy a darle cuando ustedes vayan a administrar cualquier cosa a una persona que sea por boca, ya sea comida, ya sea agua, ya sea una medicación. Yo les invito a ponerse al mismo nivel, porque si ustedes están de pie en un plano superior, eh, evitan, si están al mismo nivel, evitan que el cuello entre en hiperextensión. Hagan la prueba, si ustedes levantan la cabeza, lo que hacen es exponer la vía respiratoria. Y es más fácil que una persona que tiene dificultades se atragante o se ahogue. Con lo cual, si nos ponemos a la misma altura, pues será mucho más sencillo administrar la medicación, la comida, el agua, los líquidos, lo que sea. Siempre tener la precaución de utilizar cantidades pequeñas en cada toma, dejar el tiempo suficiente para la dilución y evitar acumulaciones en la boca, porque al final lo que evitaremos es que nos escupa el contenido de la medicación, a lo mejor mezclado con la leche gofio o la leche con el pan que le estamos dando en ese momento, y no sabe, se habrá tragado la pastilla, no se la habrá tragado, se la habrá nos entran esas dudas de si la administración ha sido correcta o no ha sido correcta. Con lo cual, el tener un poco de paciencia, al final hace que hagamos las cosas bastante mejor. En las personas mayores, eh, varía mucho la distribución, el metabolismo y la eliminación de algunos fármacos. Esto obliga a tener cuidado especial con la medicación y individualizar el tratamiento. Evitar la polimedicación, la administración de muchos medicamentos. Y cumplir correctamente
con las dosis, las pautas, los tiempos de tratamiento. Por otra parte, el manejo de la medicación en la persona mayor tiene que ser cuidadoso, por lo que la persona que está encargada de la gestión de la medicación debería de tener una serie de cosas en cuenta, una serie de tratamientos, de pautas. En primer lugar, conocer el medicamento y para qué sirve. Saber bien cómo se tiene que aplicar, con qué dosis, con qué frecuencia, cada 24 horas, cada 8. El tiempo que debe durar el tratamiento, si es una semana, si es un tratamiento crónico que es para siempre. Conocer los efectos indeseados, los mareos, sobre todo si son de una presencia importante, porque muchas veces si nos ponemos a leer cualquier prospecto, lo que nos dan es ganas de no tomarnos nada, porque parece que producen un montón de cosas. Pero sí que hay una serie de efectos que suelen tener más presencia en determinados medicamentos, y sí sería interesante pues saber pues que este medicamento produce este trastorno o no. Y luego, durante el tratamiento, también tener precauciones en cuanto a la ingesta de alcohol, en cuanto a la conducción y en cuanto a la exposición solar. La persona mayor toma con frecuencia medicación que no ha sido prescrita por el médico. A veces le hacemos más caso a la vecina del quinto o a la prima o lo que sea. Y esto es llevado por el consumo de fármacos de venta libre y las recomendaciones de personas pues, que realmente no están facultadas. Y esto está clarísimo que se ve mucho en las personas mayores. Incluso el uso de mm, medicamentos que están en botiquines, que no se revisan, que llevan mucho tiempo. Ay, que esto lo tenía yo aquí una vez que me dio vértigo, ¿cómo me lo tomaré? Pues a lo mejor no está en las condiciones adecuadas de conservación, o incluso están caducados. Entonces, este consumo incontrolado hace a veces que las interacciones sean frecuentes, ¿eh? Y esto aumenta o reduce la intensidad del efecto deseado. Eh, y luego también es especialmente frecuente en la persona mayor, pues el uso que se tomen un vasito de vino, el uso del alcohol, la subnutrición, que no tomen determinados tipos de minerales, que la medicación sea muy basada, ya lo veremos más adelante en una charla que nos va a dar Lourdes, la alimentación sea muy basada en hidratos de carbono, que se utilicen menos proteínas, menos minerales, y todo este tipo de cosas, de temas, pues hacen que la respuesta farmacológica no sea la misma. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta que el tratamiento farmacológico es solo una parte de la terapia, solo una parte. Hay que tener siempre muy en cuenta las medidas higiénico-dietéticas generales, eh, eh, que es válido para todas las edades y que favorecen la absorción de los medicamentos. Una alimentación equilibrada y una buena hidratación. Hay que tener en cuenta que muchos medicamentos también tienen una fase de eliminación, y si esa eliminación muchas veces es por el hígado, pero otras veces es a nivel renal, pues entonces es importante que bebamos mucha agua. Evitar los hábitos tóxicos, por ejemplo, lo que comentábamos del alcohol, muchas veces interfiere en la buena absorción. No es que se contrarresten o como piensa mucha gente que les va a hacer mucho más daño. Todo lo contrario, lo que se consigue muchas veces con el alcohol es que un menor efecto. Evitar un incremento de la dosis necesaria. Pues siguiendo las instrucciones siempre del, del médico que lo prescribe. Y la práctica de un ejercicio regular también favorece porque todos los mecanismos fisiológicos se ven compensados con una práctica, con una buena práctica de ejercicio. Ya estamos terminando. Como precauciones generales, eh, vamos a hacer un resumen diciendo que siempre los medicamentos tienen que estar en su envase.
con el prospecto, incluso cuando salimos de casa. No sabemos con lo que nos vamos a encontrar y puede otra persona necesitar saber qué medicamento es o qué complicaciones puede tener. Evitar los acúmulos en botiquines, que no sabemos, muchas veces dejamos hasta los blisters sin estar dentro de la caja, no sabemos cuándo se van a caducar, cuándo no, si las condiciones de conservación son correctas. Eh, eh, Cuando hay conservaciones especiales, como por ejemplo tenerlas en cuenta, como por ejemplo las insulinas que van en nevera, siempre cuando los medicamentos van en nevera, utilizar la puerta, que suele ser el sitio idóneo para la conservación de los medicamentos. Muy pendiente siempre la fecha de caducidad. El intervalo entre dosis, la dosis, si es cada 8 horas, los sanitarios siempre tenemos la regla de utilizar 8, 16 y 24, cuando es cada 8 horas, ustedes pueden hacerlo como quieran, o si es en cada comida, si es antes o después. Muchas veces es mucho antes, en fin, como el hierro, determinadas medicinas que se utilizan para el tiroides, eh, pues es interesante siempre tomarla sin medicación, sin haber ingerido comida. Son una serie de normas para medicamentos en concreto y es importante conocer esas indicaciones. Establecer una rutina, igual que establecemos una rutina para muchas cosas, para la hora de la comida, para el ejercicio, para el aseo, pues establecer también una rutina e incluso tener un cuadro de medicamentos donde en un lugar que esté bien presente, pues se vea la dosis que se utiliza, el medicamento que es, el formato, en fin, cómo debe ser las precauciones que hay que tener, que nos ayudaría bastante a la hora de la administración. Y una norma que es fundamental, siempre, 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 la medicación fuera del alcance de los niños y de las personas que tienen deterioro en las facultades mentales. Vamos cortitos de tiempo, pero sí que me gustaría hablarles por arriba de estos iconos que también aparecen en los medicamentos, en algunos de ellos. Ven, por ejemplo, el primero de arriba, el círculo en blanco, medicamento que necesita receta médica. El círculo partido, en blanco y negro, receta de psicotropos. Psicotropos son medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central. Por ejemplo, el que está oscurecido receta de estupefacientes. Ven aquí un relojito como un relojito de arena que tiene una caducidad inferior a 5 años desde su elaboración. Son cosas que pueden ser interesantes. Aquí también le pongo algunos ejemplos. En la parte superior, por ejemplo, vemos el Siglemet, que lleva conservación en frigorífico. Y pueden ver la estrellita de conservación en frigorífico. Debajo, el Orfidal, que es un medicamento muy usual. Nombre comercial, Orfidal. Principio activo, lorazepam. Si se fijan, tiene el símbolo de medicamento psicotropo. Normalmente en la farmacia, muchas veces no lo hacen porque los conocen, les van a pedir el DNI, porque son recetas con un cuidado especial. Fíjense, por ejemplo, en el Salviar, ven el icono arriba donde está restringido el uso en las personas, las mujeres que están embarazadas. Fíjense a la derecha del todo que tenemos varias formas farmacéuticas, el Sebredol, el MST, que esos son los nombres comerciales. Si se fijan, el principio activo es la morfina, son estupefacientes, con lo cual siempre llevan una receta especial, una receta diferente a las recetas habituales. Como terminación ya y como norma general, es muy importante seguir las indicaciones del médico y terminar el tratamiento completo para evitar recaídas, resistencias al fármaco o efectos indeseados. Y bueno, Daira, esto es todo lo que quería contarles de momento.
Sí, muchas gracias, Juan Nos- Carlos. Una información muy útil y muy completa. Han hecho varias preguntas por el chat. Supongo que nos dará tiempo a resolver algunas. Si no, aquí Lourdes y Sisa también pueden ir contestándolas a través del chat mismo mientras ellas las han estado preguntando. En cuanto a la manipulación de los alimentos, comenta Raquel en concreto si el Dianben y el Mantinex se podría triturar, ¿no? Llegado el caso de que ¿no? la persona ya no los pudiera tragar, por un lado, y por otro también Daniel pregunta que aparte de la caducidad, ¿existe un tiempo límite para consumir el medicamento una vez es abierto el paquete? Efectivamente, voy a contestar a esta segunda primero. Efectivamente, hay algunos farmacéuticos, como por ejemplo los colirios, que una vez abiertos solamente tenemos un mes en el que podemos seguirlo utilizando. Y otras, si se expone el principio activo, hombre, si es un blister y nada más que abres el comprimido que te vas a tomar en ese momento, puedes completar toda la caducidad que te recomiendo. Pero si expone el principio activo, como estoy hablando de la gota ótica, o un jarabe, tres cuartos de lo mismo. Una suspensión, todavía menos, porque una suspensión tienes que, tú que reconstituirlo, meterle agua y agitar, y entonces esos todavía tienen bastante menos. Con respecto al Dianben, estoy hablando de memoria porque estoy hablando de memoria. El Dianben me parece que es un comprimido granulado. Como comprimido granulado se puede machacar. En la otra forma farmacéutica no la conozco. Pero el Dianben en concreto, que creo que es, el nombre comercial es Dianben, el principio activo es la metformina. Estupendo. Y por último comentan por aquí si el omeprazol se puede abrir y tomárselo de dentro o se debe tomar tal cual con su envoltorio. Bueno, el omeprazol debería de tomarse con el envoltorio, porque aunque es un protector gástrico, no actúa sobre la mucosa gástrica, actúa sobre lo que se llama la bomba de protones. Con lo cual, es, todo el mundo dice, bueno, el omeprazol, protector gástrico. No es que no, el medicamento sí actúe sobre la mucosa y la defienda, como por ejemplo podría ser Almax. El Almax sí que actúa directamente sobre la mucosa. Este produce una serie de mecanismos metabólicos que hacen que el estómago esté más protegido. No Creo que se ve obstante, creo que se ve la diferencia, ¿no? Un buen ejemplo es el Almax que es esta sustancia así más viscosita, y eso sí, es una película, perdón, que protege el estómago. no obstante añadir, Vamos ajustaditos, compañeros. sí, no obstante añadir que tanto el omeprazol como otros medicamentos, el genérico puede tener muchas presentaciones y en este caso el Efectivamente. omeprazol tiene muchas presentaciones y depende de la casa comercial, pues utiliza unas u otras. Yo añadir, Juan Carlos, me ha encantado. Creo que es un tema que lo manejamos mucho, que está al alcance hoy en día de todo el mundo, el estar en contacto con los fármacos. Y me ha parecido muy buena exposición porque creo que has tratado toda la parte de utilización, manipulación y conservación. Y añadir que sobre todo actualmente ese contacto y esa exposición que tenemos hoy en día cada vez es más grande. Decirle que hay un estudio que se hizo hace 15 años donde se descubrió que el 45% de las personas mayores que iban por urgencia era debido a error de administración de los fármacos. Muy difícil de detectar, con lo cual esta exposición me ha parecido muy interesante para repasar y tenerlas en cuenta a la hora de asumir un tratamiento o de administrar un tratamiento. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Lourdes. Juan Carlos, sin duda un tema muy completo. Están felicitando tu exposición magistral, Juan Carlos, para darte ánimos para continuar con el siguiente. Muy bien, pues vuelvo a compartir pantalla. Y, bueno, vamos a hablar ahora de signos de alarma que pueden aparecer en las personas que son dependientes o las personas mayores. Algunos, no vamos a abordarlos todos. Algunos que en principio nos parecían interesantes y que más adelante iremos abordando otros en siguientes talleres. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que es difícil abordar este tipo de temas de una manera online, aunque tenga apoyo en un soporte visual con las diapositivas, resulta difícil de valorar eh, pues, cómo lo están asimilando ustedes. Eh, si la explicación está resultando adecuada, si no está resultando adecuada, en fin. Vamos a comenzar, intentaré hacerlo de la manera más sencilla que pueda. Empezaremos con el enrojecimiento de la piel. Bueno, pues en muchos casos el enrojecimiento de la piel es la antesala de la úlcera por presión y suele aparecer en las zonas del cuerpo donde existen prominencias óseas. Ahí en el lado derecho le pongo los sitios más habituales de úlceras por presión. El talón, los tobillos, los glúteos, el sacro, que es la parte de atrás, la cadera, el codo, el occipucio o parte posterior de la cabeza. Si esas zonas de prominencias óseas las tenemos continuamente durante más de 2 horas presionadas, porque tenemos el peso del cuerpo presionando la misma zona, puede aparecer una úlcera por presión. Y el enrojecimiento es la alarma. Lo primero que nos va a avisar de que, ojo, que ahí puede aparecer una úlcera por presión. Otro enrojecimiento que tenemos que tener en cuenta es la quemadura solar, la quemadura de primer grado o eritema solar. En el caso de las úlceras por presión, ya lo abordaremos más adelante en otro taller y seremos más específicos, pero muchos de ustedes saben que el tratamiento básico son los cambios posturales, ya le digo que hablaremos con más detenimiento, y el uso de ácidos grasos hiperoxigenados. Muchos de ustedes conocen la linovera, el corpitol, el mepentil. En cuanto al tema de la quemadura solar, pues también muchos de ustedes conocen la prevención, el tipo de la prevención, cómo la tenemos que hacer. Usar un protector solar de factor alto. ¿Qué significa utilizar un protector solar de factor alto? No significa que sea más efectivo. Vamos a ver, el número de factor de protección solar lo que indica es el número de veces que el protector aumenta la resistencia natural de tu piel ante quemaduras solares. Es decir, un protector con factor de protección 50 significa que tu piel tardará 50 veces más en quemarse que si no tuviera protección. ¿De acuerdo? En fin. También hay que evitar las horas de mayor intensidad solar. Y no olvidarnos de las mucosas. Utilizar un protector labial con protección solar también. Llevar gorro y gafas de sol con protección ultravioleta. Y acordarnos de repetir, que es lo muchas veces se nos suele olvidar. Tras sudar o nadar, o pasadas más de 2 horas de la última aplicación del protector solar, volver a utilizarlo.
Aquí también nos presentan unas cápsulas como protector solar, pero que yo realmente no les veo tampoco la importancia. Son normalmente cápsulas con componentes vegetales como betacarotenos, vitaminas, extractos naturales que contribuyen a proteger normalmente la piel de la radiación solar. Pero no cabe duda que si nosotros utilizamos una buena sombrilla, intentamos estar a la sombra cuando el sol es más intenso, utilizamos un buen protector solar, un protector labial, nuestras gafas, nuestra gorra, pues podemos evitar la quemadura solar sin problema. Otro síntoma de alarma, la fiebre. La fiebre es el aumento de la temperatura por encima de 37,5. En las personas, en el ser humano, la temperatura corporal en situación normal suele estar en torno a unos 36 grados centígrados. Normalmente, lo que nos indica el que las temperaturas estén más elevadas es un proceso infeccioso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se presenta la fiebre, ¿cómo podemos bajarla? Pues con todas las medidas físicas que ustedes ya de sobra conocen. De un baño o compresas con agua templada, beber mucho líquido para mantener a la persona hidratada, usar ropa liviana o una manta liviana si se tiene frío, hasta que pasen los escalofríos. Utilizar los antitérmicos también, como el paracetamol o el ibuprofeno, siempre leyendo el prospecto y viendo que esta persona lo puede utilizar. Y también hay que tener en cuenta en los aumentos de temperatura el golpe de calor. El golpe de calor se produce cuando la temperatura del cuerpo aumenta rápidamente y no podemos bajarla. Puede ser potencialmente fatal si provoca daño en el cerebro y otros órganos vitales. La causa puede ser realizar actividades extenuantes en clima caluroso o estar en un lugar caluroso durante demasiado tiempo. Yo les recuerdo que las personas mayores tienen todos sus sistemas de alarma normalmente más bajos porque con el tiempo se van estropeando. No son muchas veces incapaces de decirnos si tienen calor, disminuye el reflejo de sudoración, no saben decirnos si tienen sed. Entonces hay que estar pendiente de este tipo de factores. Entonces, si pensamos que la persona sufre un agotamiento por calor, lo que hay que hacer es suspender todas las actividades y descansar. Buscar un lugar más fresco y beber agua fresca o bebidas para deportistas, porque tienen minerales y otros complementos y electrolitos que se pierden con la sudoración. Y entonces, pues este tipo de bebidas pueden ser interesantes en estos momentos. Vamos a hablar de las diarreas y vómitos. Bueno, las diarreas y vómitos en la persona mayor son interesantes porque pueden desencadenar alteraciones metabólicas y pueden desencadenar deshidratación tanto por la pérdida de líquidos como por la baja ingesta de líquidos. Como les decía antes, la persona mayor no suele sentir la sed tanto como la persona en estados más tempranos de la vida, en la edad adulta. Entonces, por eso básicamente lo que vamos a hacer es, la actuación que tenemos que hacer es prevenir la deshidratación. Y en el caso de los vómitos, la ingesta siempre será de una forma muy lenta, cada 5 minutos, no tener prisa nunca a veces las personas que cuidamos, incluso a nuestros hijos, a veces nos da mucho miedo que nuestra familiar no coma o no pasa nada porque estén un tiempito sin comer. Es más importante que beban a cucharaditas cada 5 minutos, insistiendo. Y es interesante hacerlo porque hacerlo con agua, con suero oral que podemos fabricar en casa.
porque con los vómitos hay que tener en cuenta que se pierde azúcar. Y esto conlleva la producción de unas sustancias que se llaman cuerpos cetónicos, perdón, que es la acetona que todos conocemos. Y la presencia de los cuerpos cetónicos estimula aún más el vómito, con lo cual se va cerrando un círculo vicioso, más vómito por la presencia de los cuerpos cetónicos. Entonces, si el suero oral en casa casero lo podemos hacer tal y como lo tienen aquí, pues con 1 litro de agua hervida o filtrada o mineral, le añadimos el zumo de un limón, una cucharada sopera de azúcar, una cucharadita de café de sal y una pizca de bicarbonato. Evitar siempre retrasar el uso de antieméticos. Enseguida nos da mucho miedo y vamos a llevarlo al centro médico. Vamos a ver, al centro médico se lleva o se avisa al médico si la cosa no va bien, eso está claro. Pero a veces es interesante también tener un poquito de paciencia e ir hidratando poco a poco, que muchas veces suele pasar. En el caso de la diarrea, se hace también la rehidratación, pero la introducción de alimentos se puede hacer de una manera más normal. Ya cada vez más está en desuso el uso de dietas que se ha visto que no son eficaces, de este tipo de dietas astringentes. Ya se empieza por una dieta blanda y cada vez se va incluyendo más hacia una dieta normal. Y también se ha visto que el uso de medicación astringente tampoco a veces es del todo eficaz. No cabe duda que, como les estaba diciendo, si es muy importante las pérdidas que se están teniendo, pues hay que acudir al médico o al servicio médico que tengamos más cercano. Las flemas y las tos. Ahí en la fotografía del lado izquierdo lo que ven es una radiografía de tórax con un pulmón que tiene una neumonía bilateral. Los dos pulmones están llenos de flema. Eso que ven ahí, que en principio tendría que ser todo negrito, pues está lleno de flemas y por eso se ve todo con ese color blanquecino. Hay muchas enfermedades respiratorias en el adulto, procesos infecciosos, que cursan con flema y con tos. ¿De acuerdo? Y muchas veces nos agobia mucho tener una persona al lado con tos. Y que tenemos la tendencia a quitarle, porque nos parece que está teniendo un malestar, tenemos tendencia a quitar esa tos. Hay que tener en cuenta si la tos es productiva o no lo es. Si la tos es productiva, es decir, que tiene flema, hay que intentar, en primer lugar, fluidificar esas flemas para que la persona mayor que tiene todos sus estímulos bajos, como hablamos en su momento, y le cuesta más toser, si fluidificamos esas flemas, pues haremos que salgan con mayor facilidad. Es interesante también estar pendiente del color de las flemas, si son blanquecinas, si son más verdosas. En las verdosas suelen ser como consecuencia de un proceso infeccioso. Pero es bueno que si la tos es efectiva, pues tengamos la posibilidad de, con esa tos, aprovecharla y siempre con la persona lo más incorporada posible, con la cabeza erguida, y acuérdense que la hiperextensión favorece la exposición de la vía aérea. Si la persona está erguida con la cabeza un poquito levantada, será mucho más capaz de sacar la flema, si le cuesta. Si una persona está acostada, totalmente acostada, va a serle mucho más difícil. Entonces, en líneas generales, no se va a poner un tratamiento para la tos, a no ser en los casos en que la tos es una tos que llamamos que no es efectiva, una tos irritativa. La típica tos que no sacas nada. En esa sí que se suele a veces poner tratamiento, pero esa es menos preocupante. La preocupante suele ser
la que provoca flema. Entonces, no nos agobiemos tanto con la tos, que la tos es un mecanismo de defensa del organismo muy bueno. Vamos a hablar también de las caídas. Fíjense ustedes que las caídas es una de las complicaciones, la sexta causa de muerte en las personas mayores de 65 años. ¿Eh? Y hasta el rey se cae. Y fíjense que lo peor que puede pasar en las caídas, los problemas más frecuentes, es que la persona se quede con un miedo a tener una nueva caída. Entonces, esta persona no pierde confianza en sí misma, no quiere volver a caminar, tiene aislamiento social y suele ser uno de los problemas que desde el punto de vista sanitario valoramos, valoramos nosotros, ¿no? Entonces, como prevención, es importante utilizar bastón o andador cuando, no, cuando la persona que camina no tiene una estabilidad. Utilizar un calzado adecuado con una suela de goma que no resbale, que sea antideslizante. Mantener una buena forma física. Fíjense que siempre estamos hablando de lo importante que es el ejercicio. ¿Eh? El mantener una buena forma física previene las caídas. Mantener también una buena alimentación e hidratación. Y seguir las medicaciones de los medicamentos y tener cuidado con los que se toman varios al mismo tiempo si no están prescritos de esa forma, porque el médico sabrá las interacciones que puede haber entre unos y otros y separarlos lo más que se pueda. Y otra cosa muy importante es el manejo ambiental que nosotros hagamos de nuestra casa, del mobiliario que tengamos, las barreras arquitectónicas que tengamos en el domicilio, tanto externas, que no tengamos aceras, que tengamos peldaños en el acceso, que la calle esté pendiente, como las barreras internas, escaleras, los baños que no estén adaptados, que utilicen bañeras, que no tengan agarraderos, que tengan pasillos estrechos, con mucho mobiliario, en fin, todo este tipo de manejo que sí podemos hacer de tal manera que la persona mayor se sienta más tranquila, más segura de sí misma para afrontar lo que para ellos es un reto, que es el caminar. Vamos a hablar aquí, a tener un detallito con la confusión o la incoherencia al hablar. Este tema, este tema es un tema que ya abordaremos en un taller. Va a haber un día específicamente para el deterioro cognitivo y todo este tipo de alteraciones. Pero sí que es interesante tener en cuenta que estas personas en las que le falta la capacidad para pensar, para hablar, y que puede evolucionar hacia el deterioro, y que se presenta de una forma brusca, puede ser por determinadas situaciones particulares. Por ejemplo, las infecciones de orina o las neumonías, que son las infecciones que más se presentan en las personas mayores, pueden dar lugar a una confusión en un momento dado, a un deterioro cognitivo en un momento dado. El uso de determinados fármacos anticolinérgicos que actúan sobre el sistema nervioso central y pueden dar lugar a este tipo de confusión. Y pensamos que ay, mi padre se está volviendo demente o mi padre ya le va a dar Alzheimer, y no, la razón es el medicamento. Algunos trastornos metabólicos también. Enfermedades vasculares, los famosos ictus. La presencia de ictus puede en un momento puntual dar lugar a una confusión, a lo que llamamos una disartria, que no se entiende lo que está hablando la persona. Y una cosa a la que no le damos mucha importancia, y es los traslados en el domicilio de las personas mayores, cuando van a un hospital, cuando cambian, a lo mejor los está cuidando un hijo y los pasa a cuidar
otro hijo en otra ubicación de domicilio diferente. Todos estos cambios de su ambiente natural pueden dar lugar a, a confusiones e incoherencias en las personas mayores. Y por lo tanto hay que tenerlas en cuenta para saber lo que está ocurriendo y para poder atajarla eh, si es posible hacerlo. Y por último, dentro de este repaso que hemos hecho, algunos síntomas de alarma, vamos a hablar del mareo. El mareo es una cosa relativamente frecuente de ver en, en las personas mayores. Y lo normal es preguntarnos qué causas los provocan. Es uno de los principales factores de riesgo, precisamente es la edad. Y además es lo que hace que las personas mayores sean especialmente vulnerables de sufrir mareo. No solo por la predisposición dentro de la vejez, sino porque también son personas que eh, más medicamentos, consumen más medicamentos a medida que, como norma general, a medida que avanza la edad. Nosotros cada vez que vemos un mareo, lo primero que se nos ocurre es pensar ¿se le bajó la tensión o se le bajó el azúcar? Pues efectivamente, la bajada de tensión y la bajada de azúcar suelen ser una causa frecuencia de mareo. Pero hay muchas otras causas que nos pueden dar como consecuencia de mareo. Por ejemplo, las enfermedades vinculadas a la visión o al oído. Hay que tener en cuenta que el oído juega un papel fundamental en nuestro equilibrio. El órgano del equilibrio, el laberinto, está en el oído interno, perdón, en el oído medio, por lo que las afecciones en esta parte de nuestro cuerpo pueden darnos una sensación de mareo o sentir vértigo, lo que pasa cuando hay afecciones en el oído. La migraña también puede provocar episodios de vértigo y también puede dar mareo acompañados de fuertes dolores de cabeza. Los problemas en el sistema circulatorio, lo que hablábamos, un descenso de la presión arterial o una mala circulación de la sangre, también puede ser causa de mareo. Esta mala circulación a veces aparece al sentarse o levantarse demasiado rápido. A este trastorno de mareo cuando nos levantamos o nos sentamos demasiado rápido se le conoce con el nombre de hipotensión ortostática. Hipotensión ortostática. La anemia es muy frecuente en las personas mayores y además de provocar debilidad y fatiga, pues también puede presentar mareo. La hipoglucemia, que es la bajada de azúcar, pues es posible que los diabéticos, y los no diabéticos también, pero más posible los diabéticos, que el nivel de azúcar en sangre sea muy bajo, pero provocando aturdimientos y mareos. Vamos a ver, yo les recomiendo que en el caso de que no tengan un medidor, y ustedes piensan porque la persona es diabética y que lo que está sufriendo es una bajada de azúcar, pues que le den una azúcar de absorción rápida. Un caramelo, una galleta, agua con azúcar. ¿Por qué? Porque los problemas provenientes de una bajada de azúcar son mucho más preocupantes que si el señor lo que tiene es el azúcar alta y se la subimos un poquito más. No pasa nada por subirle un poquito más el azúcar, sin embargo sí que pasa si tiene el azúcar baja, muy baja, y no se la subimos. Entonces, esa actuación sí que es muy importante en las personas con el azúcar baja. Más cosas que producen mareo, los trastornos neurológicos, como el Parkinson, la esclerosis múltiple, pues pueden provocar pérdidas de equilibrio, mareo. Los estados de ansiedad, donde hay una respiración forzada, se nos llena los pulmones de anhídrido carbónico, y eso lo que producen es mareo. Bueno, finalmente, después de todo este rollo que les acabo de contar, si una persona se me marea, pues nos habrán visto actuar 20.000 veces
cuando una persona se marea, incluso lo habrán hecho ustedes. Lo interesante es ponerlo en una posición horizontal, si puede ser, con las piernas elevadas por encima de la cabeza. Porque lo que vamos a intentar es favorecer la circulación cerebral. El mareo va a venir normalmente producido porque no llega bien el riego a la cabeza. ¿De acuerdo? Si la persona está sentada y nos resulta muy dificultoso, también podemos coger y agachar la cabeza lo más que podamos entre las piernas. Y así también conseguiremos el mismo efecto. Y de esta manera tan sencilla podemos actuar sobre los mareos. Pues hasta aquí vamos a hablar, hemos querido hablar de estos síntomas, de estos signos de alarma, de estos poquitos signos de alarma. Y iremos hablando más de algunos de ellos. Y Daira, vamos regulín. Vamos estupendamente, nos están cantando, te están aplaudiendo, sabemos que los cuidados básicos tienen muchos aspectos y que seguiremos profundizando a lo largo de estos próximos 5 talleres que tenemos programados a lo largo del año y otros más que puedan surgir. No sé si en este momento Sisa o Lourdes quieren comentar algo más, sino para pasar con las últimas recomendaciones sobre higiene del sueño. Isa, ponte el micrófono, mi amor. No se te escucha. Tienes el micrófono apagado, Sisa. Y Daira, creo que no puede hablar, Sisa. Sí, pues no, si Lourdes quiere comentar, Sisa, ¿puedes utilizar el chat o seguimos adelante? Juan Carlos, ¿cómo lo ves? ¿Que te dará tiempo de plantear el siguiente tema? Sí, porque Porque, es muy Sí, sí, sencillito, es casi un regalo. Es casi un vale, es un regalo para pues ti. regalito entonces de danos ese regalo para dormir bien esta noche. de colofón final y hacer nuestra higiene de sueño, que tenemos muchas ganas. Bueno, pues vamos a compartir pantalla otra vez. Y vamos a hablar de higiene del sueño, que esto es un tema también que muchos de ustedes conocen, pero no viene de más recordarlo, y que además nos sirve para todo, para personas mayores, menores, medianas, da igual. Son 4 nociones básicas que nos pueden ayudar, en vez de tomarnos una pastilla para dormir, pues descansar mejor, siguiendo una serie de consejos. Bueno, ¿y qué es dormir bien? Pues el sueño es un periodo fisiológico de reposo que permite al cuerpo y a la mente descansar y restablecerse. En este proceso, el ser humano emplea 1/3 de su existencia, 1/3 de la vida lo pasamos durmiendo. Y es una de las actividades que más se repite a lo largo de nuestra existencia, día a día, noche tras noche. No hay una cantidad de horas ideal para dormir. Existen ciertos parámetros de acuerdo a la edad. Al principio de la vida se duermen muchísimas horas, hasta 16 horas. En la edad adulta en torno a unos 8 horas, que suele ser el estándar que se suele establecer como el horario para dormir, entre comillas, normal. Y luego vuelve a haber un descenso en las edades mayores, en las edades mayores, perdón, en el adulto mayor, en la que vuelve a disminuir la cantidad de horas de sueño. El insomnio es la dificultad o insatisfacción para conciliar el sueño, mantener el sueño, despertar más temprano de lo esperable.
muchas veces consideramos que el insomnio es no consigo dormir, no consigo dormir. No, ese es el insomnio de conciliación. Hay un insomnio de mantenimiento que es despertarse muchas veces a lo largo de la noche porque te dan ganas de orinar, porque estás teniendo pesadillas, por lo que sea. O despertar más temprano de lo esperable. Yo he dormido muy bien, pero jolín, me despierto con 4 horas que duermo. Bueno, en realidad el insomnio es despertar con la impresión de no haber tenido un sueño reparador. Eso es lo que nos va a decir a nosotros, el no sentirnos descansados, el no sentir que tenemos la energía suficiente, lo que nos va a decir si hemos tenido un sueño en condiciones o si hemos tenido insomnio. ¿Qué consecuencias tiene el dormir mal? Pues las de toda sabida. Vamos a estar irritables, vamos a estar cansados, con falta de concentración, con déficit de memoria. Ya veremos luego por qué. Vamos a tener disminución de la energía, no vamos a tener ganas de hacer nada, vamos a estar desmotivados, no vamos a tener iniciativa, vamos a tener ganas de dormir, vamos a tener somnolencia. Hemos reparado y tenemos ganas de dormir otra vez. Fíjense ustedes, casi 2 de cada 10 personas que tienen problemas de sueño tienen una repercusión funcional diurna. Es decir, 2 de cada 10 personas que por la noche no duermen bien, por el día rinden fatal. Bueno, ¿y por qué es tan importante el sueño? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo mientras dormimos? Pues pasan una serie de funciones fisiológicas que son imprescindibles tanto para el rendimiento físico como para el rendimiento psíquico. Porque se restaura el equilibrio interno. Es como ustedes ven a las máquinas cuando le dan al reset. Pues esto es igual. Por la noche cuando nos dormimos es como si a nuestro cuerpo le diéramos al reset. Restablecemos los almacenes de energía celular. Y lo que hablábamos antes, consolidamos la memoria. Todo aquello que hemos aprendido por el día, por la noche mientras dormimos, lo consolidamos. Fíjense ustedes, casi el 30-50% de la población adulta ha tenido insomnio a lo largo de su vida. Fíjense en qué importancia. Tanto es así que el insomnio es una de las quejas de malestar que más frecuente se presentan en una consulta médica. Y pensamos que la solución siempre es el tratamiento farmacológico, y no siempre es así, no siempre es así. Existen una serie de medidas que podemos tomar y que nos van a ayudar a que durmamos mucho mejor. ¿Pero qué piensan ustedes que es lo que le hace dormir mal? Pues miren ustedes, la cena es copiosa. Son cosas que ya todos sabemos. La cena copiosa y muy tarde, muy de cara al momento de acostarnos. Las siestas, si son grandes siestas, una pequeña siesta reparadora viene bien, pero una gran siesta lo que te hace es que te quita el sueño que tengas luego por la noche. Llevarse el trabajo a la cama. Tomar abundantes líquidos, porque si tomamos abundantes líquidos de cara a la noche, nos estaremos levantando continuamente, no solo no dejaremos descansar el riñón, que tendrá que seguir trabajando, sino que nos estaremos levantando continuamente para la eliminación de la orina. El uso de estimulantes, el café, la Coca-Cola, el té, contribuyen a no podamos dormir bien. Las pantallas, el tener la televisión en la habitación. Les voy a contar un secreto. Hubo un momento de mi vida en que no podía dormirme si no era con la televisión encendida. Y me costó un triunfo, tuve que trabajar un año en La Gomera, y me costó un triunfo adaptarme, tenía que ponerme la radio, porque me dolía en los oídos el silencio. Y luego, cuando ya me acostumbré a dormir sin televisión, ha sido una maravilla. Las pantallas es otro estímulo que tampoco nos viene bien. Una actividad intensa, igual que cuando nos levantamos, nos cuesta poco a poco ponernos en marcha. A la hora de reducir la actividad, también hay que hacerlo poco a poco. No podemos pasar
de 0 a 100, como estos coches que corren un montón, de 0 a 100, no, la actividad en el humano tiene que ser con una reducción paulatina. Bueno, ¿y qué haces para dormir bien entonces? Pues seguir un horario, como todo, como hablábamos antes con la medicación, una rutina. Es lo que hacemos con los niños pequeños en edad escolar. Si establecemos horarios, pues nosotros igual. Hacer ejercicio durante el día para que de cara a la noche lleguemos un poquito cansados. Las cenas que sean cenas equilibradas por la noche, con poco uso de hidratos de carbono que nos llenan. Utilizar más un alimento proteico, una tortillita a la francesa, un pescado guisado, en fin, cosas que no nos llenen demasiado, que luego vayamos embotados, como decimos en Canarias, a la cama. Las actividades tranquilas. Muchas veces nos ponemos, por ejemplo, ese gran hermano que se ponen a chillar o el Secret Story ese, en el que hay una serie de follones y de peleas. Hacer alguna actividad, escuchar música tranquila, en fin, actividades. Una ducha con agua tibia es muy relajante. Y el estar cómodo, que la ropa no nos moleste. Muy bien, Raquel, leer es una cosa muy relajante, una actividad muy interesante que se puede hacer antes de ir a la cama. Si a pesar de todo esto pues sigue sin dormir, pues tendremos que consultar a nuestro médico de familia. Y sobre todo, lo que les dije anteriormente, no automedicarnos, porque a mi prima le vino bien tal pastilla, pues no me la voy a tener que tomar yo. Cada persona tiene su propia condición, su patología y sus necesidades, y que es diferente a otra persona que podamos tener a nuestro lado. Entonces, resumiendo, durante el día no olvidarse de hacer un ejercicio físico, de hacer una cena a hora temprana, de no ingerir abundantes líquidos, de no tomar muchos estimulantes y de no hacer una siesta exageradamente grande. Durante la noche, cuando llega la noche, una ducha, una tranquilidad, una infusión de tila, de estas digestivas, no llevarnos pantallas a la cama, no llevar ningún tipo de actividad, estar cómodo, con una almohada cómoda, un colchón cómodo, un pijama cómodo y estar confortable. Y bueno, este era el regalo que quería hacerle. Creo que hemos terminado en hora. Muchas gracias por este regalo, el ser conscientes de cómo dormimos, lo que necesitamos de dormir y esos hábitos y rutinas que tenemos por la noche. Y ya estaba imaginando fuera pantallas. Por aquí también están comentando por el chat lo que les relaja esa ducha de agua tibia a nosotras mismas y a las personas que cuidamos, y han sido una semilla para seguir profundizando. Juan Carlos, nos ha encantado la exposición. Están felicitando, son unos temas importantísimos, básicos. Hemos hablado sobre medicación de una manera muy detallada, estos signos de alarma y esta higiene de sueño, que podremos, gracias a que está grabado, volver a ver en cualquier ocasión, y les adjuntaremos esos vídeos YouTube, Juan Carlos, que tenías preparado. Y agradecerte sobre ti. O sea, con esa cercanía, simpleza nos has llegado, y queremos más de Sisa, de Lourdes, porque el próximo mes, final del 27 de abril, continuaremos hablando
de cuidados básicos en este tren de la felicidad, y les agradecemos a todos y a todas la asistencia, y como siempre nos vemos en el tren, y no se olviden de dar sus aportaciones pinchando en ese enlace con esas pequeñas preguntitas que les tomarán 2 minutos, pues para ver también cuáles son sus demandas, propuestas, y seguir enriqueciéndonos juntos y juntas. Muchas gracias a todos, a todas, y nos vemos en el tren. Buenas tardes.